Bienvenidos a Polmeya, el canal dedicado a artistas y atletas inspiradores. Hoy estamos con Gómez. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Encontré Gómez en mayo en Francia y fui muy impresionada por su talento, lo que enseña y su autenticidad y su genialidad. Gracias. Y ahora soy en Barcelona para entrenarme para los campeonatos de Francia y quería saber más de Gómez porque solamente te vimos en los canales, en las redes, haciendo deporte, Sí. pero yo pienso que la gente quiere saber también cómo llegaste a eso, cuál fue tu vida y si tú te puedes presentar para quienes te descubren hoy, que no te conocen, ¿cómo te presentas en pocas palabras? Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad, por darme la entrevista. Bueno, yo soy Andrés Gómez, ya llevo 9 años en el pole. Inicié primero porque descubrí a Dimitri Politov, fue la primera persona que vi y una vez que lo vi fue como que se me abrió la mente y pensé que podía mezclar todo lo que en ese momento había hecho en el transcurso de mi vida, que había sido breakdance, calistenia, algo de parkour. Yo también quería hablar de ti personalmente, de tu niñez, por ejemplo. Tú naciste en Colombia, ¿verdad? Sí, en Jumbo Valle, Ok. Cali. ¿Y tu familia todavía está por allá? Bueno, actualmente mi madre vive en Colombia, mi hermano también y mi padre también. Mi hermana vive aquí en España conmigo ya hace 3 años. Ah, bien, tú tienes Sí, un poco de familia sí, sí, aquí aquí también. tengo mi hermana. Y bueno, prácticamente es como la familia que tengo. Mi madre, mi padre, mi hermano y ya familia por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Nunca fuimos muy cercanos, pero creo que todos están en Colombia siempre. Ok. Sí, sí. ¿A qué edad empezaste a danzar, el hip hop, todo eso, tu primer contacto con la música? ¿Qué hizo que finalmente has seguido ese camino? Bueno, yo empecé a los 7 años por primera vez. Fueron un grupo de bailarines de breakdance a mi escuela a Sí. bailar. Eh, y yo los vi, me quedó gustando y ellos propusieron clases en un lugar como decir un centro cívico en el que tú vas y hay clases gratuitas que paga el ayuntamiento, cosas así. Para la juventud. Exacto, sí. Entonces ellos proponían esas clases y yo fui, pero yo era muy pequeñito. Entonces, tipo, si yo no iba con un adulto, no podía ver las clases. Ok. Y yo desde pequeño, pues, no tuve la suerte de siempre mantener con un adulto, sino que mi madre trabajaba todo el día, mi padre se había ido, y bueno, mi hermana estaba muy pequeña y mi hermano ya se había ido de la casa. Entonces, yo no podía ir con ningún adulto. Y yo le dije a ellos que no podía, y los chicos me dijeron que viera un video, que aún me acuerdo del nombre, que llamaba Tutorial Breakdance en Español. Entonces yo empecé con esos videos y desde los 7 hasta los 9 años, que ahí ya era la edad que uno podía ir a entrenar solo, yo estuve aprendiendo solo con videos de YouTube. En tu casa. Sí, y nunca más volví al lugar porque pues no podía ir ni nada, entonces tipo nunca más volví a mostrarle a alguien. Cuando una vez volvieron los chicos, porque ya habían dejado de dar clases ahí, Ok. porque eso es como, no sé, en Colombia hacen estas cosas como cuando van a cambiar de mandato, De exacto, de gobierno. Para Entonces, parecer bien exacto, para la abren gente, un ¿eh? par de clases, no sé, un mes, 2 meses y ya Y luego las después cierran. ya. Sí. Entonces, yo una vez intenté volver para mostrarle a los chicos lo que había aprendido y ya no estaban ahí. Y yo no sabía dónde entrenaban, nada. Cuando ya tenía 9 años, volvieron, pero no eran los mismos, sino que habían unos que yo ya había visto y otros nuevos. Era una actividad distinta, otro grupo. Ok. Y nada, pues yo ahí empecé con ellos a entrenar, les mostré lo que había aprendido, no se acordaban de mí, yo les conté, no, yo fui el del video, del tutorial, y
Le dio No se igual, pero acordaba. igualmente me volví parte del grupo, así que empecé a entrenar. En este grupo aprendí, pero no aprendí mucho. Pero, a ver, también fue porque la persona que me empezó a entrenar a mí se aprovechaba de nosotros. Nosotros, tipo, éramos varios, eran muchos niños que habían, y había niños que tenían mucho talento. Yo, dentro de todos los que había, era el que menos talento tenía, pero era porque yo siempre había sido muy disperso, y como que ahí avanzaba en ese grupo el que ya tenía un poco más de agilidad en su cuerpo. Como que los que tenían menos agilidad le enseñaban cosas muy básicas, ¿me entiendes? La persona no estaba como bien preparada para enseñarle a un niño, para empezar desde cero hasta lo más top. Es para Exacto, pulsarle exacto. Entonces, las adelante. personas que ya venían con habilidades desarrolladas, ellos sí que avanzaban mucho más rápido. Se guardaban los mejores para A ver, aumentar el nivel y pe- los otros no sabían ajustar. exacto, sí. Pero igualmente, siempre cuando salían como shows del gobierno, de la ciudad en la que nosotros vivíamos, nos contrataban. Que nosotros siempre pensábamos que era sin pago, o sea, que no pagaban. Ya luego yo me di cuenta, habían pasado 2 años, y yo me di cuenta que nos pagaron porque yo vi que le estaban entregando dinero al chico que nos entrenaba en un lugar que Y él fuimos. se guardaba todo. Exacto. Entonces yo ahí, en esa edad, decidí retirarme de ese grupo, y ya había conocido otro grupo y empecé a entrenar. Con ellos empecé cuando tenía 13 años, porque estuve un año entrenando solo. Justo cuando empecé con ellos, eh, bueno, me empecé a meter como un poco más en el mundo de la calle. En Colombia es muy fácil Sí. eso. Y al final No es que es muy fácil, pero de lo que entendí, tu mamá estaba sola, ¿no? Tu Sí, papá se ido sí, y ella tenía que sí, trabajar. sí. Entonces tú estabas Solo todo el un día. adolescente en la Sí, calle y ay, para tener dinero no hay tanta forma. ya. Y entonces te vas por caminos que no debe. Sí. Bueno, igualmente yo creo que hasta los 15 años o así nunca pensé en el dinero, ¿eh? Siempre, incluso hasta ahora, es como que claramente yo me enfoco mucho en trabajar, en hacer dinero, porque ya ahora estoy en una edad donde, si uno no crea una buena base, ya uno a viejo va a llegar sin poder trabajar, y tener que trabajar de viejo es muy feo. Pero siempre lo he visto más como por el tema de lo que me gusta hacer, de llevar una vida haciendo lo que me gusta. Entonces, de niño tal vez me metí en el mundo de la calle, pero más como porque mantenía solo. Era un niño, quería llamar la atención, ¿me entiendes? Sí. No porque me hiciera falta. Yo nunca me acosté sin comer, nunca me faltó unos zapatos, Si tu nunca. Mi mamá mamá siempre, sí, siempre exacto. hizo todo para ti. Sí. Aunque tuviera unos zapatos para ir a jugar, para ir al colegio, para hacer todo, Gracias, mamá. siempre los zapatos, sí, no, los zapatos siempre estaban bien, se dañaban y ella me los cambiaba. Ya. Era un zapato para todo, pero no importaba, sus zapatos siempre estaban limpios, buenos, si se rompían, ella los cambiaba. Entonces yo como que nunca me preocupaba por eso. No te Yo, faltaba nada. no, a ver, tampoco es que tuviéramos mucho, pero no era que estuviéramos aguantando hambre, Sí, sin ropa, pasando sí, frío, no. porque en Colombia, en Venezuela, Sí, hay mucha pobreza. hay muchos pobres y eso puede pasar. Pero tú no, 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 gracias a Dios no, no pasó nunca. Aparte, mi hermano también hizo papel de papá, también ayudó mucho a mi madre. Entonces siempre hubo ahí es tu como, hermano mayor. sí, 10 Sí. años más. Entonces, bueno, yo lo hacía más como por llamar la atención, porque nunca había nadie en la casa. Entonces, no sé, en Colombia, y mucho más en ese tiempo, estaba todo el tema del narcotráfico disparado, que siempre ha estado disparado, pero en ese tiempo que venía recién las olas de Pablo Escobar, todos esos carteles así difíciles de Colombia. El tema del narcotráfico, justamente, que ha pasado hace poco, con todos los carteles difíciles de Colombia de esa época. Y la mentalidad de casi todos los niños, o los jóvenes, los adolescentes de los barrios bajos, era como mucho en eso, meterse ahí porque uno siempre estaba solo, era pobre, entonces como uno no tenía familia, uno no tenía dinero, uno tenía que estar en ese ámbito, y era mucho más como por la mentalidad de ese tiempo. Entonces nunca entré en el mundo de la calle como porque necesitara dinero, buscara eso, sino que al final como que encontré un refugio ahí, por lo que siempre estaba solo, y era una manera también de intentar llamar la atención por mi familia, porque nunca me prestaban atención. Y bueno, empecé ya con el pole un poco, perdón, con el breakdance, empecé ya un poco más en serio cuando conocí el segundo grupo.
empecé a competir, esas personas sí me empezaron como a meter más en el tema de cómo prepararme, cómo hacer los movimientos, desde el movimiento cero hasta el movimiento final. Pero también es verdad que el breakdance, o al menos en Colombia, no sé acá cómo haya sido en ese tiempo y cómo sea ahora, era mucho de gente de barrios bajos, de chicos que consumían drogas, que tenían problemas en la calle. Y claro, yo era un niño. Casi todos los que entrenaban conmigo tenían 20, 25, 30, Pero tú, y yo era el menor. Entonces, habían otros menores también, pero yo era como el más pequeño de todos. Y ahí empecé también a refugiarme como en el tema de las drogas con ellos. Y gracias a que nunca me desvié del deporte, siempre hice breakdance, parkour, calistenia, pole. Yo creo que eso fue lo que a mí te no me dejó, salvó. sí, irme por ese camino, porque al final yo empecé a consumir drogas desde muy pequeño. Entonces yo ya llegué al pole, era como que ya había pasado por todo tipo de drogas. Entonces, en el momento en que yo llegué al pole, o dejaba todo eso y me dedicaba al deporte, o me dedicaba a eso porque ya estaba a un hilito, o sea, de terminar completamente adicto a lo que Adicto. consumía ya habitualmente, porque ya no era de solamente hacerlo como por llamar la atención en ese momento, sino que como ya tenía 18 años, ya había pasado. Tú piensas que yo inicié con todo desde los 10 años a consumir. O sea, de los Es muy 10, joven. sí, desde los 10 años a los 18, yo ya llevaba 8 años de mi vida consumiendo, casi la mitad de mi vida consumiendo. Cuando el desarrollo del cerebro es en la etapa justamente que yo empecé a consumir drogas, es como que a ti no te deja desarrollar tu personalidad, el tema de luego, no sé, socializar es más Sí. difícil, el tema de tú conectar con gente de tu edad también Sí, es y también difícil. conecta con otra gente que no es tan de Exacto. calle, porque después es como si se cierra alrededor de ti ese mundo, ¿no? Porque empezaste muy joven también y pienso que los otros que estaban contigo, que Más grande, tenían sí. más grandes, que tenían como 18 años, estaban enfocados y no querían que te Ya, ya, vayas por ya. otro lado, ¿no? Sí. A ver, en verdad, mis amigos de breakdance nunca tuvieron la culpa, porque incluso cuando yo empecé a consumir, la primera vez fue con ellos, pero yo les dije que yo ya consumía, o sea, que yo les mentí. Y ellos siempre me vieron como alguien que, pues, era alguien de barrio. Ahí en Colombia todos los niños consumen droga, por lo que te digo, o sea, es como que es lo que uno lo desconecta de la realidad, por así decirlo. Aunque todos eran muy buenos, o sea, yo digo, donde mis amigos no hubieran nacido en Colombia y hubieran nacido en otro país con el talento que tenían, fueran artistas muy famosos, de circos famosos, en shows famosos, o sea, era gente con mucho talento. Yo vuelvo y digo, de todo el grupo, yo era el que menos talento tenía. Yo porque empecé a entrenar y todos los días y me obsesioné. Y claro, yo también digo que al final el empezar a drogarme desde tan pequeño y que no dejara de desarrollarme bien en, no sé, en otras áreas como socializar con niños de mi edad, salir a hacer otras cosas. Yo lo único que hacía todos los días era estudiar y todo el tiempo que tenía libre, pasármela con la gente de breakdance bailando, bailando, bailando. Y era gente mucho más adulta, o sea, yo no compartí con niños de mi edad, nunca salí de fiesta. A mí, por ejemplo, la fiesta no me gusta, o sea, yo la odio, no soy capaz de aguantar más de 2 horas en una discoteca. Entonces, como que eso ayudó también a que yo me enfocara mucho, porque al final yo no conectaba con la gente, lo que yo hace un rato te decía, fuera de cámaras, que yo si no es en tema de deporte me cuesta socializar. O sea, si yo estoy entrenando, sea lo que sea, calistenia, breakdance, pole, o así sea cualquier tipo de ejercicio o disciplina, así sea una disciplina nueva, Te yo puedo sientes como un socializar más. pescado en tu agua, pero Sí, incluso si es una disciplina que yo nunca he probado y yo tengo amigos que son boxeadores y a veces me enseñan cosas y yo me entretengo con ellos, aunque no me guste el boxeo, yo me entretengo porque yo digo, estos chicos aquí entrenan mucho el cardio, yo veo cuando hacen esos sparring y yo veo cómo terminan todos bañados en transpiración y con el pulmón en la mano y yo digo, si yo tuviera esa resistencia en el pole, volaría, o sea, entonces como que me gusta mucho eso y encuentro la manera más fácil de socializar. Entonces yo pienso que a raíz de esto también como que eso me hizo encerrarme mucho a mí, siempre en los deportes, como porque es el lugar donde yo me siento bien. Lo que yo te digo,
Yo al final no me veo como un atleta o un instructor o algo así, sino que yo me veo como alguien que le gusta hacer lo que hace y que quiere ayudar a las personas a que preparen su cuerpo y no se lastimen, porque al final yo tampoco les puedo decir, venga, aprendan esto que yo lo sé, luego esto otro. Las cosas que ellos quieren aprender, yo les enseño las bases y ya luego, dependiendo del estilo que cada alumno se quiera ir, yo les digo, o hagan pole sport, o hagan pole acrobático, o si quieren ir a probar pole exotic o pole dance, vayan, pruébenlo, es lo que a ustedes les gusta. Yo solo doy clases de pole sport y pole acrobático. Entonces yo tengo alumnos que no hacen pole sport. Una pierna no te la enganchan por nada del mundo. Lo pueden hacer porque claramente tuvieron que aprenderse los básicos, pero no lo hacen. Si yo les hago un combo enganchando una pierna, me dicen, no, no quiero. O tengo otras de pole sport que hacen pole sport, pero no hacen nada de flexibilidad. Tengo otras que solo les gusta flexibilidad y giratoria. ¿Ves? Entonces como que al inicio yo les enseño, vea, esto es las bases. Tienes que saber trepar, escalar, qué son los agarres de pierna, de entrepierna. Yo les enseño las bases, les digo, tienes que saber subir, las trepadas, cuáles son las variaciones de escaladas que hay, la escalada básica, otras escaladas de entrepierna, las de solo brazos, o sea, intento que todos los alumnos lleguen hasta el último nivel de lo más básico, como escalar, invertir, agarres de pierna, todas estas cosas. Ya una vez que ellos saben esto, yo les digo, ¿ustedes qué quieren aprender? Porque al final, lo que yo te digo, yo me preparé para preparar a cualquier persona. No importa si quiere hacer pole sport, si quiere hacer pole dance, si quiere hacer pole acrobático. Claramente yo no podía preparar a una persona que quiera competir en exotic, un ejemplo, Sí. o en pole dance. Pero si quiere aprenderse los básicos, aprender a ganar coordinación, aprender líneas, todo esto, estoy más que preparado para hacerlo. Ya si quieren enfocarse como para competir, lo que yo siempre digo, si una persona quiere competir en pole sport, bienvenido. Si quiere hacer polar, bienvenido también. Pero ya lo que es exotic, pole dance, no, nada. Y también lo que es tema de federación de IPSF, POSA, tampoco me meto ahí porque yo nunca he competido en esas competencias y tampoco he estudiado el manual porque al final no son competencias que me interesen. Sí. Entonces, esas competencias son personas que tienen que estar enfocadas en eso al 100%, personas que sepan los códigos de puntos de las federaciones. Es muy complicado. Exacto, en el exotic, personas que sepan todo lo del exotic, ¿me entiendes? Los movimientos de las piernas, o sea, todo. Es encontrar el especialista en cada cosa, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante eso, como que la persona más bien se prepare bien, aprenda las bases, tenga un cuerpo fuerte, sepa cómo hacer que no se lastime y ya luego después que fluya, que haga lo que los alumnos que quieran quedar a aprender conmigo, se siguen quedando. Hay muchos que solo vienen para que yo los mantenga fuerte y no se lastimen, pero ellos por aparte van a hacer su estilo de pole, luego vienen acá, yo les pongo los combos y hacen el combo como ellos quieren. Para regresar a tu niñez, Sí, sí, no, ahí vuelvo. ¿en qué momento comprendiste que querías vivir de todo eso? ¿En qué momento en tu mente tú estabas como, ya es tiempo de dejar todo lo de la calle, tengo que enfocar en el deporte? Y también, ¿qué sacrificios hiciste o hizo tu familia para que pudiste lograr todo eso? Pues bueno, volviendo a todo el tema de la infancia, cuando pasó todo el tema del breakdance, que yo empecé a consumir drogas, que me metí en el mundo de la calle, mi mamá claramente siempre se dio cuenta de todo esto. Ella estuvo desde el día uno enterado de que las personas con las que yo entrenaba eran drogadictas, que consumían marihuana, consumían otras cosas. Entonces, ella nunca estuvo de acuerdo con que yo bailara. Entonces, ella nunca me apoyó a mí en el breakdance. Porque veía eso de Sí. mala manera, porque eran las personas que eran un poco malas, no Exacto, el deporte, sí. pero... Por lo que te digo, a ver, al final es que en Colombia al menos el breakdance era de gente pobre, barrios bajos. Entonces, tipo, toda la gente con la que ella me veía eran chicos que por ahí no iban bien vestidos, iban con cara de fumados, cosas así. Que al final eran buenos chicos, pero lo que te digo, en las circunstancias en las que nacimos no fueron las mejores. Y si hubieran nacido en otros países, Entonces, en otro lugar, eran personas muy talentosas que hubieran salido, pero mira, top de los artistas, que más lo bestias de mejor. todo, ya estarían en la Red Bull, o sea, era gente muy buena.
Y después cuando yo dejé un poco de lado el breakdance, que empecé con la calistenia, fue porque me lastimé los hombros. Una vez bailando se me salió un hombro, fui al médico, me lo organizaron y luego el otro hombro también pasó lo mismo. Y ya el médico me dijo que era porque yo era muy delgadito, que tenía que empezar a preparar Un la poco más fuerte. musculatura, exacto. Y mi hermano sí es verdad que siempre me llevaba al gimnasio. Yo desde niño empecé a ir al gimnasio, me ponía a hacer ejercicio, me llevaba a correr, me ponía a jugar fútbol. O sea, mi hermano siempre me metió en el deporte. Eh, pero a mí no me gustaba mucho por lo que te decía. Yo sentía como más una parte artística dentro de mí, que aunque el breakdance tenga una manera diferente de expresar el arte, al final tú bailas, tú creas, tienes tu propia esencia. Cada bailarín de breakdance es muy diferente uno al otro, porque tiene su propio estilo para bailar, su estilo de combinar. Aunque sean muchos movimientos iguales, cuando no es la acrobacia y es baile, tú sabes qué persona es qué persona porque la de bailar de una forma o de Sí. otra. Entonces, como que a mí no me terminaba de gustar mucho el gimnasio cuando mi hermano me llevaba. Y justo por esa época salió la calistenia. Y yo iba a un parque donde fumaban. Y un día estaba ahí fumando y había un chico entrenando. Y yo lo vi y yo dije, wow, ese chico está re fuerte. Entonces yo fui a hablar con él fumó conmigo, nos pusimos ahí a hablar, nos conocimos. Y nada, empezamos a entrenar. Yo era muy delgadito, él ya estaba pero explotado de fuerza. Yo soy de una ciudad que se llama Jumbo, bueno, de un pueblo. Y en este pueblo es como un valle. Entonces nosotros estamos rodeados por montañas Sí. y hay muchos ríos, muchas cosas. Entonces nosotros empezamos a ir a correr con mi amigo desde el pueblo hasta ríos que quedaban bastante arriba y todo era cuesta arriba. Empezamos a hacer mucho deporte, empezamos a entrenar en el gimnasio juntos, calistenia, empezamos a hacer todo esto. Pero claro, al final mi amigo también fumaba y también se le veía cara. Aunque nosotros hiciéramos deporte, tú sabes que una persona cuando fuma, y mucho más si no come bien, que era nuestro caso, porque nosotros fumábamos y entrenábamos, pero no comíamos porque él era joven también. En su casa estaban las 3 comidas seguras, desayuno, almuerzo, cena, pero cuando tú entrenas tú necesitas meterle más comida, ¿me entiendes? Y más si eres un niño y estás en crecimiento. Si tú estás en la adolescencia, tú quemas calorías el triple que un adulto. Y si te pones a entrenar, ni te cuento, o sea, vas Sí. a quedarte así. Entonces, claro, nosotros teníamos la cara, pero como la propia calavera, sí. Pero no era porque fumáramos cosas No, raras. En ese tiempo yo ya no estaba demasiado fumando cosas deporte raras. y no Exacto. tan poca comida porque no tenía tiempo de No, estábamos regresar. muy secos, o sea, Claro. estábamos sin nada de grasa. Nosotros éramos fitness total, pero obligados porque no había comida. Entonces, claro, mi mamá lo veía a él, me veía a mí y decía que yo estaba empezando a consumir cosas más raras. Y yo en ese tiempo, cuando empecé recién, yo había dejado incluso cosas que ya había empezado a consumir y todo eso por el deporte. Luego volví a decaer en la droga y ahí sí fue verdad que me puse bastante flaco. Pero luego empecé a trabajar justamente en la calle y empecé a ganar plata. Ahí sí fue cuando yo vi la necesidad porque yo dije, no, yo necesito plata porque claro, yo ya empecé como con la mentalidad de toda la gente cuando empieza a entrenar, ¿no? Que si vamos a comprar proteína, que si vamos a Sí, empezar a comprar frutas, a comer tanto, comer bien. exacto, a comer ciertas cosas. Entonces yo decía, yo para crecer necesito plata. Y a mí ya se me alumbró ahí la mente y yo dije, pues yo conozco la calle y sé que puedo trabajar en eso porque ya me lo han propuesto. Entonces ya me lo han propuesto, yo empecé a trabajar, empecé a meterme en problemas. Ahí mi mamá supuestamente, yo estaba bien, todo bien, no pasaba nada. Hasta que un día pasó un problema en el pueblo, mi mamá se dio cuenta, me echó de la casa, yo me fui a vivir a... No, yo vivía en Jumbo Sí. y Cali es como decir la ciudad más cercana, que son 30 minutos. Entonces yo me fui a vivir a Cali. Estoy viviendo en Cali, ahí conocí el pole, ahí fue cuando conocí a una persona, me mostró un video, todo. Y nada, yo empecé a trabajar del pole de una. Apenas yo empecé a trabajar con clases de pole.